Cuenta una antigua leyenda que Teucro, uno de los héroes de la guerra de Troya, se enamoró de una sirena de nombre Leucoinia, siguiéndole hasta la ría donde hoy se asienta la ciudad de Pontevedra, fundando el propio Teucro el antiguo asentamiento de Lenes en honor a su patria. No obstante, al parecer todo queda en una antigua y bella leyenda, pues no han aparecido hasta la fecha vestigios de esta antigua ciudad griega. Tradicionalmente Pontevedra tiene su origen en el asentamiento romano Ad Duos Pontes, y la palabra Pontevedra, derivada del latín, significa puente viejo. Esta plaza dedicada a Teucro data del siglo XVIII y siempre fue llamada Plaza del Pan por la cantidad de hornos que había en sus inmediaciones. Está rodeada de palacios y casas señoriales de la época, como el Pazo de los Gago, Montenegro, el de San Román y el Pazo del Marqués de Aranda. De mi niñez recuerdo a Pepe el tonelero, artesano en la madera, que era una maravilla ver cómo cortaba aquellas tablas para luego hacer las duelas que conformaban los barriles, y aquellos baldes, hoy día tan buscados y tan valorados. En la plaza encontramos una de las labras heráldicas más bellas de la ciudad, el escudo de los Gagos, que es la parte principal y central de forma elíptica. A su alrededor se compone del resto de escudos como los de los Ozores, Tavares, Montenegro, Mendoza, Sotomayor, Oca, Castro y Sarmiento. En la plaza y en la esquina con la calle Princesa nos encontramos con la imprenta Peón, fundada en Pontevedra en 1902 por Celestino Peón Villar. En ella se imprimieron clásicos de la literatura gallega, como fueron Os vellos non deben namorarse de Castelao, así como las revistas Sonata Galega y entre otros autores Celso Emilio Ferreiro, Faustino Rey Romero y Cuña Novás, entre otros. Las calles adyacentes a esta recoleta plaza: Manuel Quiroga, que lleva el nombre del ilustre violinista pontevedrés; la calle de la Princesa, donde se encuentra la taberna La Navarra, fundada en 1808 por la familia Ureta; y más abajo la calle Real, donde encontraremos la Casa de las Caras y la antigua estafeta de Correos de Pontevedra.
millón de palabras no te podría describir las bellezas de mi ciudad. Por eso te recomiendo que vengas a Pontevedra.